Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 3 y venimos a exponer la unidad 2. El equipo número 3 está conformado por Chi Juárez de Los Ángeles, Guadalupe, Pérez Arias, Pablo Enrique, Ramón Martínez, Abraham Alberto, Frías, Diana del Carmen y Bocanegra Pérez Samantha, su servidor. Bueno, la unidad 2 son políticas y procedimientos disciplinarios. La siguiente, por favor. Como 2.1 tenemos el tema que es los derechos de los empleados y la privacidad. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice en el artículo 123 que presentamos siguiente, todas las personas tienen derecho todas las personas tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promueven la creación de empleos y las organizaciones sociales de trabajo conforme a la ley. El apartado A del artículo 123 nos habla que entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo debe de contar 8 horas laborales y 7 para los nocturnos. Siguiente, por favor. El apartado B nos habla que entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, la jornada es lo mismo, la jornada diaria tiene que ser de 8 horas y las nocturnas de 7. En ningún caso en ningún caso el trabajo extraordinario podrá acceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Siguiente, por favor. Contrato individual. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, nos dice en el capítulo 1, en las disposiciones generales, los siguientes artículos. Nos muestra el artículo 20 de la Ley Federal. Se entiende por relación de trabajo cualquier que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo. Cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel que virtual es aquella virtud de la cual una persona se obliga a presentarse a un trabajo y estar ahí las 8 horas que yo como jefe indico. La siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 21, igual de la ley federal, encontramos que se presumen las existencias del contrato y de la relación del trabajo entre el que presenta un trabajo personal y el que lo recibe. Por ejemplo, yo trabajador y el que lo recibe sería mi jefe. La existencia de un contrato entre mi jefe y yo, de que yo tengo que cumplir mis ciertas horas y él tiene que cumplir con un pago acordado. Por otro, podemos encontrar igual en el artículo 22 de la ley federal unas ciertas políticas que se tienen ante los menores de edad y ante los mayores de 15 años, que estos pueden presentar libremente su servicio con las limitaciones establecidas en la ley. Los mayores de 15 años y menores de 17 necesitan autorización de sus padres. Esta es una delimitación para ellos. Igual una de las limitaciones que podemos encontrar es que queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. O sea, podríamos llamar entre jóvenes y niños. Siguiente, por favor. El contrato colectivo. El contrato colectivo del trabajo
o el convenio colectivo es un acuerdo de carácter normativo mediante el cual dos o más sindicatos representativos de las ramas económicas. Podríamos decir que un contrato colectivo podría ser 5 personas o hasta más reunidas para un solo fin, reunidas para abogar o pelear por los derechos de los trabajadores. La vigencia del contrato colectivo es cuando mucho de 2 años, así todo el contrato colectivo tiene una extensión determinada en tiempo y espacio. Tienen determinado cierto tiempo y cierto, podríamos decir, cierto espacio hasta donde tú, trabajador, le permitirás al sindicato poder entrar o poder pelear por ti. La siguiente, por favor. El contrato colectivo de trabajo prescribe con detalle las condiciones de trabajo que regirán el contrato. O sea, es como si yo trabajo, yo tengo un sindicato y ese sindicato le va a decir al patrón, mire, tengo este empleado, pide horario de trabajo, horario de descanso, descanso semanal, jornada semanal, el salario profesional, si ya es alguien con estudios, índices de reajuste salarial, condiciones de trabajo y todas las primas que un trabajador tiene que tener, como el seguro, y entre otros. La siguiente, por favor. El artículo 386 del contrato colectivo del trabajo, ese nos habla de que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores, lo que ya antes le decía, con un patrón. El mismo artículo nos habla de que el apoyo de los trabajadores es un apoyo a los trabajadores mediante el voto personal y libre y secreto. Eh, es como si se postularan 3 personas. Yo tengo mi voto libre y secreto para decidir quién va a ser el que va a defender hasta cierto punto mis derechos. La siguiente, por favor. Artículo 117 igual nos habla de las utilidades de la empresa. Otra de las como bases o de los puntos que pelea el sindicato. Los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad con porcentaje que determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de la empresa. Es un monto ya establecido que la empresa tiene que cumplir. Artículo 141, Fondo Nacional de Vivienda. Las aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda son gastos de prevención social de las empresas y se aplican en su totalidad a construir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetan a las bases siguientes. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente, cuando esta sea de 50% más, de invalidez, es como un seguro, pero es como un seguro que nosotros como trabajadores tenemos por si nos incapacitamos o por alguna otra. En los términos de la ley del Seguro Social, lo que yo les decía, o en los términos de la ley que se refiere en el artículo 141 que ahorita les explicaba. Siguiente, por favor. El artículo 162
prima de antigüedad. Los trabajadores de planta también tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Para determinar el monto del salario se establece lo dispuesto en el artículo 485, perdón, y 486. Suspensión temporal la encontramos en el artículo 427. Las causas de suspensiones temporales de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento podrían ser la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, la falta de materia prima no imputable al patrón, el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y la inconstabilidad de naturaleza temporal, notaría y manifestación de la explotación. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con el tema, mi compañero va a exponer el siguiente tema. Sí, bueno, las obligaciones del trabajador, pues en el artículo 134 nos dice que son obligaciones de los trabajadores. En la primera obligación que todo trabajador tiene que cumplir, pues nos dice que son las disposiciones de las normas de trabajo que le sean implicables. Esto quiere decir que, por ejemplo, en, en el trabajo como tal o en una empresa, pues obviamente como el cargo que tú tengas o parte del área donde tú estés laborando, pues tiene una serie de tareas que obviamente tienes que realizar porque prácticamente para eso te contrataron. Y el punto número 2 es observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas. Esto nos quiere decir que como tal, todo esto está estipulado en la Ley Federal del Trabajo, que obviamente cualquier jefe o gerente como tal, pues no nos quiera venir a ver la cara. Y obviamente en materia de seguridad y en materia de salud tenemos que estar también comprometidos con el trabajo, así que esto lo indican prácticamente los patrones, como dice ahí que obviamente tenemos que resguardar una seguridad y protección personal. El punto número 3 nos dice que desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estarán subordinados y en todo lo concerniente al trabajo. Esto nos quiere decir que tenemos que desempeñar una obligación, las tareas principales marcadas en esta, pues prácticamente en el área donde estamos laborando, tenemos que ser conscientes de que estará el patrón o el gerente siempre con nosotros, supervisándonos más que nada. Y la número 4 dice que es ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Esto nos quiere decir que realmente pues prácticamente tenemos que tener acción en lo que es en las tareas del trabajo de la empresa. Y pues obviamente tenemos que llegar en tiempo y en forma con lo establecido en nuestro contrato. El siguiente, por favor. En el artículo 135 nos dice que queda prohibido a los trabajadores: 1. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o a terceras personas, así como el de los establecimientos o lugares en el que el trabajo se desempeñe.
Esto nos quiere decir que nosotros como empleados tenemos prohibido hacer o realizar algo que esté fuera o que esté fuera de protección, o sea, como por ejemplo, tal vez en maquinaria, no sé, un ejemplo, eh, moverle a algo que tal vez ocasione pues prácticamente un accidente del cual nosotros pues no sepamos a qué grado o qué tan malo o qué tan grande sea ese accidente. La falta de trabajo, faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Esto nos quiere decir que por faltas injustificadas corremos el riesgo de ser sancionados o entre ellas pues que nos quiten parte, que nos cobren el día que no nos presentamos o que sea la falta injustificada, pues prácticamente nos bajen el salario. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima elaborada. Esto nos quiere decir que de la empresa pues prácticamente no podemos tomar algo que realmente es de la empresa y llevarnos a nuestra casa, que prácticamente sería como robarle recursos al negocio o a la empresa. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, pues obviamente esta lo dice, la palabra lo dice, que no debemos llegar en una mala condición de tomados o borrachos, prácticamente en estado de embriaguez. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. Esta nos quiere decir que pues prácticamente tenemos que tener una hoja firmada por el médico sobre alguna droga que nosotros estemos consumiendo, pero pues obviamente el trabajador pues no se lo va a decir al patrón, sino pues obviamente el patrón es el que nos debe de solicitar pues prácticamente esta hoja para que corrobore que nosotros somos unos buenos candidatos ahora sí que al empleo. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de este lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzatez y punzocortantes que conformen parte de las herramientas o útiles de propios de trabajo. Esto nos quiere decir que queda altamente prohibido portar armas en el trabajo o en la oficina o en el negocio, ya que estas no son expedidas por el mismo departamento o por el mismo negocio. Esto nos quiere decir que hasta que el líder o el gerente o el dueño de la empresa nos diga que debemos de portar un arma, pues obviamente sería bajo la autorización del mismo líder o director o gerente, pero mientras tanto queda prohibido. Y suspender las labores sin autorización del patrón, pues obviamente eso sí es como una penalización a tu mismo empleo, porque pues no se puede suspender las labores sin pues prácticamente tener algo que avale el por qué lo estamos suspendiendo. Sin embargo, por eso está recursos humanos, quien es el que se encarga de hacer ese tipo de labores. Siguiente. El establecimiento de las normas de la organización, reglamento interior del trabajo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 5, se trata del reglamento interior del trabajo. En el artículo 422 podemos darnos cuenta que el reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos o de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia de reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Esto nos quiere, esta frase o este artículo, el 422, nos dice que pues prácticamente son disposiciones obligatorias para los trabajadores. Es un reglamento que a fuerza debemos nosotros como empleados debemos de acatar, salvo que los patrones lo hayan desarrollado o en el establecimiento o en la empresa esté desarrollado, pero no son materia obviamente que las empresas lo tengan a fuerza, sino
clara. Obviamente nos damos cuenta si la empresa lo tiene o no lo tiene, ya que esto es una orden técnica para el administrativo que directamente las empresas ejecutan en los trabajos. Siguiente. ¿Qué son normas? Es la sigla de la norma oficial mexicana y se define como la regulación técnica, la observancia obligatoria, expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas que son relativamente terminología, simbología, embalaje, mercado, etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Las normas como tal son características, atributos o prescripciones, como lo dice el concepto, pero esta está formada por la norma oficial mexicana, que la conocemos como la NOM. Esta obviamente es una norma en la República Mexicana que está determinada para la regulación de la técnica, que nos obliga, que obviamente esta obliga a las dependencias competentes, como todas las empresas y pymes que obviamente hoy en día están inscritas por el SAT, que obviamente nos dice que es la norma oficial mexicana. Este reglamento o esta norma, todos y todas las empresas la tienen que tener en cuenta. Siguiente. ¿Qué son disciplinas? Son múltiples los factores que definen, forman, moldean a la persona, la familia y sus valores, la educación, grados y calidad, el entorno social inmediato y su relación con él. Son, entre otros, las circunstancias que han de determinar ya para bien o para mal la formación y carácter del individuo. Esto nos quiere decir que la disciplina que nosotros tenemos deben de ser por varios factores que nos definen como tal o nos moldean como tal, ya que en estas disciplinas entra lo que es nuestra familia, la educación y la calidad de persona que somos como persona. En estos temas tiene mucho que ver que la disciplina, ya que como empleados nosotros tenemos, como lo había comentado en la diapositiva anterior, pues prácticamente es un error poder cometer un incumplimiento, por ejemplo, el suspender las labores sin autorización del patrón, que lo habíamos platicado en el que viene obviamente estipulado en el artículo 135, que son las prohibiciones de los trabajadores. Pues obviamente nos dicen que suspender las labores sin autorización del patrón, pues ya lo habíamos comentado, eso sería una indisciplina. Sin embargo, nosotros prácticamente los empleados debemos ser disciplinados conforme a los factores que definen nuestro interior. Y pues nuestras referencias pues son las siguientes: es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Chiavenato, 2011, Administración de Recursos Humanos, el Capital Humano de las Organizaciones, 9ª edición, y la Ley Federal del Trabajo. Y pues eso sería todo, maestra. Gracias. Equipo 3. Hola, mi nombre es Laura Hernández y en este video les hablaré sobre las políticas y reglas de una empresa. Las políticas y reglas de una empresa parecieran complicadas de entender, dada su cercana relación. Ambas tienen una misión muy importante, que es establecer las guías y directrices para el cumplimiento de objetivos de negocio. Estas las podemos encontrar en diferentes documentos, como son el manual de operaciones, el manual de políticas, el manual de procedimientos, entre otros.
Dada su gran relevancia, te explicaremos qué es, sus características y algunos ejemplos de las mismas. El Instituto Internacional de Análisis de Negocios describe a una política como una directiva que soporta un objetivo de negocio. Es decir, son los principios que una empresa se compromete a cumplir, principios base y cimientos que rigen a una empresa. Es poco frecuente que las políticas cambien, dado que no describen qué debe realizarse y tampoco son concretas. Algunas de las características de una política son que deben de estar orientadas al cumplimiento de objetivos. No deben de ser mutuamente contradictorias. No debe de haber incoherencia entre dos políticas o más. Requieren de otros elementos para su implementación, como son procesos y procedimientos. Deben de ser lógicas, flexibles y proporcionar una guía para la toma de decisiones y la planeación futuras. También deben de proporcionar límites para la toma de decisiones futuras. Deben reflejar el entorno interno y externo de una empresa. Deben estar por escrito para que tanto el personal que las va a implementar como aquellos que se verán afectados los puedan entender. Algunos ejemplos de políticas son: la calidad es una prioridad en la empresa. El uso de la credencial es obligatorio en las instalaciones. Se debe vestir de manera formal. Se prohíbe a cualquier colaborador trabajar con la competencia y la divulgación de la información. La empresa debe hacer saber a todos sus empleados que cualquier actividad estará realizada bajo procedimientos definidos. Ahora que ya hemos explicado qué es una política, definiremos qué es una regla de negocio. Según la definición del grupo de reglas de negocio, una regla de negocio es un enunciado que establece una condición atómica, la cual restringe una actividad. Al ser atómicas se entiende que no se deben descomponer y podrían no estar incluidas en algún documento. Las reglas de negocio deben ser declarativas, atómicas, orientadas al negocio y expresadas en un lenguaje natural, construidas de manera independiente y distinta. Algunos ejemplos de reglas de negocio serían: en un banco solo los cuentavientes pueden realizar préstamos directos. En una aseguradora se requerirá autorizar un seguro mayor a los 50,000 pesos. La nómina se calculará 3 días antes de cada quincena. Algunas de las diferencias de las políticas con las reglas es que estas son más específicas. Las políticas son más explícitas y básicas. Las políticas son objetivos a largo plazo y las reglas son a corto plazo. No es muy común que las políticas se modifiquen, por lo que su revisión y actualización puede realizarse con menos frecuencia, a diferencia de las reglas. En mi opinión, las políticas y reglas juegan un papel muy importante porque sirven como guía para cumplir objetivos de negocio. El entenderlas, identificarlas, documentarlas y además darlas a conocer es el primer paso para que garanticemos su cumplimiento. Aquí concluimos el tema de políticas y reglas de una empresa. Nos vemos en el siguiente video.